Gracias. Asambleísta Gilberto Omangate. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, compañeros. Creo que es sumamente importante empezar resaltando la acción que ha tomado la Comisión, en este caso, en pensar que la niñez del Ecuador tiene que estar garantizado no solamente por este código de la niñez y de la adolescencia, sino que también tiene que ser vista con lo que ya estipula la Constitución, y creemos entonces que es sumamente importante dar nuestros aportes en el sentido de que ciertos articulados lamentablemente van en contra de la Constitución, y puede ser que con una muy buena intención la Comisión haya trabajado, los compañeros hayan dado sus propuestas, pero estos articulados bien pueden ser malinterpretados, y creemos entonces que, por ejemplo, el artículo 3, en donde dice características del derecho, este derecho es intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable, y no admite compensación, tampoco admite reembolso de lo pagado, ni aún en el caso de sentencia judicial que declare inexistencia de la causa que justifique el pago. ¿Qué significa aquello? Que mañana, otro día, cualquier ciudadana se le ocurre presentar un juicio a cualquier ciudadano ecuatoriano que por A o B situación de pronto se le convirtió en un enemigo. Entonces, puede dar razón a malinterpretar, y con mala fe esta ciudadana puede presentar el día de mañana, ¿no es cierto?, un juicio en la que dice que ese es su hijo. Entonces, pasado un tiempo, ¿no es cierto?, después de haberle reconocido, se da cuenta de que lo que le cobró prácticamente no era procedente. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Tal y como dice el código, simple y llanamente ya no puede hacer absolutamente nada. Lo que ya le cobró, le cobró. Yo creo que si es que se llega a comprobar que efectivamente no es su hijo, lo lógico es que esa señora que le demandó tiene que devolverle esos recursos a quien le causó el daño. Entonces nosotros estamos proponiendo ahí, ¿no es cierto?, renglón seguido, excepto en el caso de que el pago de alimentos haya sido adjudicado a una persona que no tenga relación de parentesco filial o de parentesco, Entonces, esto creo que es sumamente importante para también garantizar los derechos que tenemos cada uno de los ciudadanos, hoy más cuando la Constitución ya no da la posibilidad no simplemente de garantizar al ciudadano hombre, sino con igualdad de condiciones a los hombres y mujeres. Luego en el artículo 5 dice obligaciones a la presentación de alimentos. Se habla de hermanos, se habla de abuelos, se habla de tíos, pero se olvida también de lo que dice la misma Constitución, dónde quedan las hermanas, dónde quedan las abuelas, dónde quedan las tías. Son cuestiones cortas, pero adicionalmente a eso creo que es importante también de que qué sucede en el caso de que no existan tíos, no existan abuelos, no existan hermanos. Tiene que el Estado, ¿no es cierto?, garantizar también para que se le pueda proteger el derecho de la niñez y de la adolescencia en el Ecuador. Entonces, creemos importante también allí que hay que añadir un literal que diga el Estado. Luego, en el artículo 20, respecto al registro de deudores, ahora no solamente va a haber el registro de contribuyentes, sino que también va a haber el registro de deudores, y particularmente me parece importante, pero creo que hay que recordar también de que en el artículo 11 la Constitución dice claramente: ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos
o de las garantías constitucionales. Entonces, al desarrollar un código que va en contra de la Constitución, prácticamente esto vulnera lo ya aprobado por todos los ecuatorianos. Y peor todavía cuando se le va a sacar en el registro, ¿no es cierto? Dice ahí en el registro del sistema de la central de riesgos. Yo creo que los individuos tenemos nuestro legítimo derecho de la privacidad. En ese sentido, creo que es sumamente importante ir concordando con lo que dice la Constitución. Luego, en el artículo 21, respecto a las inhabilidades del deudor de alimentos, el deudor de alimentos o más pensiones de alimentos, el deudor de 2 o más pensiones de alimentos, mientras no cancele las prestaciones adeudadas, quedarán inhabilitados para a. ser candidato a cualquier dignidad de elección popular. Por Dios, la Constitución de la misma forma dice clarísimo en el artículo 61. Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos. 1. Elegir y ser elegidos, así como también se irrespeta los derechos adquiridos como contempla el artículo 11 de la Constitución. Es decir, que se está yendo prácticamente en contra de la Constitución seguido a seguido. De la misma forma, el artículo B, ocupar el cargo público para el cual hubiera sido seleccionado en concurso público o por designación. Por Dios, compañeros, creo que es sumamente importante, y ahí comparto con lo que decía el compañero Hatib. Creo que es sumamente necesario que el Estado ecuatoriano comience ya a implementar sistemas de educación. No creo que sea cuestión de poner aquí la pistola en el pecho para que cumplan. Es una cuestión de educación. La acción de paternidad, yo creo que es una acción de responsabilidad de los ciudadanos. Y si los ciudadanos estamos educados, inclusive creo que es necesario ya que el Estado ecuatoriano también diga hasta cuántos hijos podemos tener, como ya están pasando en algunos países del mundo, para poder proteger, educarnos. Si no podemos, entonces creo que estamos yendo en contra. Vea, por ejemplo, no es problema de cumplimiento, es falta también de oportunidades que lamentablemente el Estado ecuatoriano no ha dado. ¿Cómo se le puede coger a un individuo, ponerle en la cárcel, si cuando este ciudadano no tiene trabajo, 7 meses después, ¿con qué va a pagar si nunca ha tenido trabajo? Eso no es problema del ciudadano, así tenga profesión. Hoy el Estado ecuatoriano tiene miles y miles de ciudadanos profesionales en la calle, sin trabajo. Yo creo que hay que empezar a legislar las cosas con intenciones positivas, porque de lo contrario se puede malinterpretar esto. Finalmente, en el artículo 42, ya parece que también antecedieron en la palabra algunos compañeros respecto al diferimiento de la audiencia. La audiencia podrá diferirse hasta por el término de 3 días por una sola vez, sea por caso fortuito o fuerza mayor, que deberá probarse y ser calificado por el juez, de considerarse que el pedido de diferimiento pretendió retardar el proceso. ¿Qué va a pasar en el caso de que un ciudadano está, por ejemplo, en el exterior? No puede llegar en los 3 días, o está enfermo. No hay derecho a la defensa. Entonces creo que es necesario que se tome en consideración todos estos aspectos para que este código tenga primero coherencia con la Constitución y pueda en segunda instancia también legislar sin ninguna malinterpretación que pueda darse en el futuro.